Listo, muy bien. Porfa, me indican cuando estén viendo mi pantalla. Bueno, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, creo que sí, sí. Sí, señor. Bueno, entonces, porfa, verifican que esta sea la actividad número 3 que les corresponde a ustedes, que les aparezca a ustedes también allá la misma. Si es la misma, sí. Sí, señor. Listos, muy bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Bueno, listos. Entonces, el primer punto nos dice que calcule los valores indicados para la función dada. Bueno. Entonces, lo que tenemos acá que hacer en el primer punto es tomar nuestra función que nos están dando acá. Bien, esta es nuestra función. Esta parte de nuestra función. Y vamos a reemplazar cada uno de los valores que nos están dando. En este caso, el valor de la función evaluado en 0, el valor de la función evaluado en -2 y el valor de la función evaluado en 1. ¿En dónde lo vamos a reemplazar? En nuestra función. Entonces les voy a hacer un ejemplo con esta de acá. Bien, si nuestra función es f de x igual a 4x al cuadrado más 2x menos 5, y nos dicen que tenemos que evaluar ahora en la función el punto 0. ¿Qué quiere decir esto? Miren que aquí tenemos f de x y aquí también tenemos f. Aquí iría una X, pero el valor de la X lo estamos reemplazando por 0. Entonces lo que vamos a hacer es que dentro de la función, dentro de nuestra función que tenemos acá, cada valor donde, perdón, donde encuentre más bien la X, lo voy a reemplazar por el 0. ¿Listos? Entonces, aquí en mi función tendríamos que f de 0 va a ser igual a 4 multiplicado por X, pero nosotros ya sabemos que X vale 0. Entonces me quedaría 0 al cuadrado más 2 por, encontramos nuevamente X, lo reemplazamos por 0, menos 5, ¿bien? Y lo que hacemos acá, pues es operar, ¿bien? Entonces, f, la función f evaluada en el punto 0 va a ser igual. Todo número elevado al cuadrado, incluyendo el 0, perdón, todo número elevado a la 0, si me trabo la lengua, perdonen. El 0 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 0. Entonces 0 a la 2, 0 a la 3, 0 a la 4, 0 a los millón, siempre va a ser 0. Ahora 4 por 0, pues me daría 0. Más 2 por 0, pues me daría 0. Menos 5, pues el valor de mi función, en este caso viene siendo menos 5. Se me trabó la lengua. ¿Me entendieron hasta ahí? Muchachos. Bueno, espero me estén prestando atención, por favor. ¿Bien? Profe, tengo una duda con lo de X y 0. Listos, dime. O sea, ¿siempre se va a reemplazar X por 0? Es que no escuché bien. Perfecto. Mira, en el ejercicio te están dando 3 valores para la X. Si usted analizas acá, en esta parte dice f de 0, f de -2 y f de 1, ¿sí es? Que el x tiene diferentes valores acá. Uno es x igual a 0, el otro es x igual a -2 y el otro es x igual a 1. Donde encuentre x lo reemplazo en la primera por 0, en la segunda por -2 y en la segunda por -1. ¿Sí me dice entender? Si hacemos otro, por ejemplo, cuando dice f de -2,
¿Sí ves? Acá dice f menos 2. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a coger la función original, que es 4, y ahora encuentro un x, lo reemplazo por menos 2 elevado al cuadrado más 2 por menos 2, porque hay otro x, y menos 5. Y ahí lo que hago enseguida es hacer operaciones. ¿Listos? Entonces la función evaluada en el punto 2, menos 2, perdón, va a ser igual a 4 por menos 2 al cuadrado, pues esto me daría 4, ¿sí? Más 2 por menos 2, en este caso me daría menos 4, y acá menos 5. Profe, pero o sea, yo lo puedo reemplazar según el orden o por cualquiera de los tres. Eso es lo que no entiendo. Tienes que reemplazar los tres, Ah, listo, ya entiendo. ¿sí? Ya lo voy a borrar aquí para que lo veas mejor, ¿sí? En este caso ya reemplacé el f igual a 0, después reemplazo por f igual a menos 2, pero la x igual a menos 2 y la otra x igual a 1, que faltaría una, Ah, una por vale, perfecto. reemplazar, ¿sí? Y aquí pues hago operaciones, 4 por 4 me daría 16, más por menos me daría menos, yo no sé por qué escribí 2. 4 por 4, 16, más por menos me da menos, me daría menos 4 y aquí menos 5. ¿Listos? Eh, ¿Está claro? Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, yo creo que el primer punto ya quedó clarito, ¿cierto que sí? Sí, señor. Bueno, vámonos para el segundo punto. Resulta que dice construya la gráfica de las siguientes funciones y determine el dominio y el rango. En este caso, nosotros tenemos que tratar de entender, por lo menos, cuáles son el tipo de función y las gráficas que vamos a obtener. Bien, entonces acá me voy a demorar un poquito, pero espero no sea mucho. Bueno, entonces existen funciones, diferentes tipos de funciones. Está la función lineal. Después encontramos funciones exponenciales. No, mentiras, aquí se los voy a escribir en orden mejor, ¿sí? Después encontramos funciones cuadráticas, no dentro de las de acá, pero son el total que hay. Bueno, estas las que les voy a escribir son de todos los tipos de funciones que hay. Función lineal, función cuadrática, y aquí en adelante funciones polinómicas. Después encontramos funciones racionales. Funciones radicales. Bueno, existen muchas más, ¿no? Pero pues voy a escribirles algunas básicas por acá. Funciones radicales, después encontramos funciones logarítmicas. También encontramos funciones exponenciales. Funciones exponenciales. Mm, ¿Qué otro tipo de funciones podemos encontrar? Funciones por partes. Y función valor absoluto, entre otras más. Aquí alguien llegó, ya miramos a ver quién llegó por acá que quiere ingresar. Bueno, me esperan un segundito, porfa, si son tan amables.
Bueno, qué pena con ustedes. A ver. Encontramos funciones trigonométricas. Etcétera. ¿Listos? Existen más funciones, pero pues yo creo que la idea es tratar de identificar qué tipo de funciones son. ¿Listos? Entonces les voy a escribir como la estructura general de algunas de las funciones, no todas, pero la estructura general de algunas, para que ustedes pues de pronto aprendan a identificarlas. Entonces las ecuaciones lineales, o perdón, las funciones lineales tienen una estructura de la siguiente manera. Aparecen como y igual a, o también otro símbolo puede ser f de x. Si encontramos y o encontramos f de x, es exactamente lo mismo. Puede aparecer el solo y o puede aparecer el solo f de x. Y esto va a ser igual a mx más b. Miren que el exponente de la variable, en este caso mi variable es la x, ¿bien? Y m como tal viene siendo la pendiente y b es el punto de corte con el eje y. Esta es la estructura general de una función lineal. En este caso, el punto a y el punto b, estas dos son funciones lineales. Es como la estructura de ellas, ¿bien? Después encontramos las funciones cuadráticas, que puede aparecer y, todo es y igual a f, y f de x, que viene siendo lo mismo, no importa si aparece cualquiera de las dos. Y la función cuadrática tiene una estructura que va a ser ax al cuadrado más bx más c. Miren que el exponente, en este caso, el exponente de la x es 2, ¿bien? Después encontramos las funciones polinómicas. Voy a escribir solamente y o f de x, no importa cuál de las dos. Digamos que es y, ¿sí? Entonces la función polinómica simplemente es ax a la n más bx a la n menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a un más c. ¿Listos? Va disminuyendo el exponente. Después encontramos las funciones radicales, que dentro de las funciones radicales simplemente encontramos una función que es polinómica, como esta de acá, sobre otra función polinómica, ¿sí? Entonces, esa es la estructura general. Puede ser una polinómica sobre otra polinómica me forma una función radical. ¿Bien? Después encontramos las funciones racionales, perdón. Las funciones radicales son aquellas que, por ejemplo, tienen una raíz con un índice radical cualquiera. Aquí podemos encontrar raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz quinta, raíz sexta, no importa. Esas todas son funciones radicales. Y dentro de la función radical podemos encontrar una función polinómica como tal también. ¿Listos? Voy a escribir de otra manera la función polinómica. Puede ser igual a x a la 1 más un bx a la 2 más un cx a la 3. Es otra manera de escribir la función polinómica. ¿Bien? Etcétera. Las funciones logarítmicas, pues son aquellas que presentan un logaritmo dentro de su composición. Entonces, aquí podemos encontrar y igual al logaritmo, por ejemplo, si es un logaritmo en base cualquiera, un logaritmo en base n, que es cualquier base, elevado a la x, o no elevado a la x, perdón, Dios mío. Un logaritmo en base n de x, que puede ser cualquier número. En este caso, esta es una función logarítmica. Bueno, después encontramos las funciones exponenciales. Por ejemplo, una función exponencial puede ser 2 elevado a la x, por ejemplo, ¿sí ven? El 2 en este caso es una constante y la x como tal es mi variable. ¿Bien? Y bueno, después podemos encontrar las funciones por partes, que estas funciones por partes, voy a escribirlas por aquí, en este lado. Se llaman funciones por partes o a trozos, ¿bien? Entonces, un ejemplo de ella va a ser igual, y igual, y en esta se pueden presentar diferentes pedacitos de funciones. Por ejemplo, y igual a x más 1, una función lineal, por ejemplo. Y se toman, por ejemplo, que x puede estar metido entre
entre menos 1, x menores que menos 1. No, mentiras. Podemos encontrar que x va a estar entre menos 1 y, por ejemplo, 2, ¿sí? Por ejemplo, acá una función cuadrática, x al cuadrado. Aquí podemos decir que x es mayor o igual que 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y podemos encontrar más funcioncitas aquí metidas. Esas son funciones a trozos. Después encontramos la función valor absoluto, que es una generalización, o un caso particular más bien, un caso particular de la función a trozos. Por ejemplo, la función valor absoluto, esta de acá, puede ser f de x igual a x y menos x, ¿sí? Puede ser así, ¿listos? Entonces, podemos encontrar diferentes valores para las funciones valores absolutos. Por ejemplo, bueno, para la función valor absoluto, ¿sí? Aquí podemos encontrar diferentes funciones. Este es un ejemplo de ellos. Es una generalización del valor absoluto. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Muchachos, me preocupa que no sigan conectados y no me contesten. Sí, señor. Listos. Estas son como las generalizaciones o como la estructura general de cada una de las funciones. Por ahora aquí se construye la gráfica de las siguientes funciones y determine, aquí no alcanzo a leer, y determine el dominio y el rango. ¿Listos? Entonces, vamos a tratar de adelantar aquí lo que más podamos. Voy a bajar otra vez esto. Listo, supongamos que hay. Bueno, entonces, para las gráficas de las funciones, las vamos a hacer para que a ustedes les quede más rápido y mejor y con mayor facilidad. Las vamos a hacer en un programa que se llama GeoGebra. ¿Listos? Entonces, lo que ustedes van a hacer es entrar a internet y van a escribir GeoGebra simplemente. GeoGebra 2D. ¿Sí? Es un programa de software libre, no tiene ningún problema para abrirse y les va a facilitar pues, la gráfica. Bueno, entonces ingresan y aquí ya les va a aparecer en el entorno un cuadro de comandos con diferentes funciones, con diferentes variables. Vienen para que introduzcan coeficientes también, etcétera. Bien, entonces lo que ustedes simplemente van a introducir acá es, por ejemplo, su función. Si ustedes miraban aquí atrás, la función era f de x igual a, no mentiras, o bueno, f de x o y, no me acuerdo si decía, igual a x más 3. Entonces aquí simplemente lo que ustedes introducen es x, ¿sí ven? Si colocan x ya aparece aquí, esta es la gráfica de x igual a 0. Y vamos a colocar más 3. Entonces lo que hace en este caso es representar aquí nuestra grafiquita de nuestra función lineal. ¿Sí me entendieron cómo se grafica? No tienen que hacer absolutamente nada más. Si ustedes quieren introducir una tabla de valores, entonces la van a colocar acá, le dicen tabla de valores. Aquí de por sí casi siempre vienen unos valores ya predispuestos. Entonces valor inicial de x en menos 2, valor final de x en 2. Yo creo que lo pueden dejar así. El paso, lo que dice aquí este paso, es que va a coger, por ejemplo, de menos 2 a menos 1, a 0, a 1 y a 2, ¿sí? El paso es de 1, ¿bien? Si ustedes lo quieren más desmenuzadito, más partidito, le pueden colocar, por ejemplo, de 0.5. Entonces le van a colocar
de menos 2, después sigue menos 1.5, después menos 1, después menos 0.5, después 0, etcétera. ¿Listos? Como ustedes lo quieran colocar. A mí me parece que de uno en uno, pues aquí para el ejercicio está bien. Entonces aquí, por ejemplo, le coloco OK. Y aquí ya me aparece la tabla de valores con la gráfica, ¿sí? Entonces ya después de que ustedes la tienen acá, la tabla de valores con la gráfica, pues simplemente le dan Control Shift S, seleccionan su gráfica con su tabla de valores y simplemente la pegan en el trabajo. ¿Bien? La copian. Y ya miren, ya les queda con su tabla de valores. Ahora, lo importante es saber qué es lo que se está haciendo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá mi función esta es f de x igual a x más 3, ¿bien? Entonces, esta tabla de valores, nosotros ya aprendimos con anterioridad que a colocar, por ejemplo, f de menos 2, f de menos 1, f de 0 y etcétera. Nosotros ya aprendimos en el ejercicio anterior que, por ejemplo, si es f de menos 2, cogemos este menos 2 que tenemos acá y simplemente lo que hacemos es reemplazarlo en la función. Eso fue lo que hicimos en el paso anterior. Entonces, si ustedes hacen eso, entonces, por ejemplo, acá me quedaría que f de menos 2 va a ser igual a menos 2 más 3, y esto es menos 2 más 3 es igual a 1, que miren que lo que nos está dando aquí en la tabla es ese valor de 1. Si ustedes reemplazan el menos 1, pues le queda acá por x, entonces le quedaría menos 1 más 3 les daría 2, y así sucesivamente fue que se construyó esta tabla. ¿Hasta ahí me hice entender? Muchachos. Bueno, espero pues me estén escuchando, espero que me estén entendiendo. No sé si tendrán dudas o no, pues no me están contestando y eso me preocupa. Bueno. Es más, no sé si fue que se me desconectó el internet. ¿Me siguen escuchando ustedes? Sí, profe, ahí lo estamos escuchando. Lo que pasa es que no me contestan si yo cuando hago una pregunta y pues eso me preocupa porque no sé si me entienden o no me entienden. Bueno, o no sé si dejan conectado y se van y simplemente después miran la grabación. Entonces, por favor, si hago una pregunta, me gustaría que la contestaran. Bueno. Bueno, profe. Entonces, ya sabiendo esto, ya sabemos de dónde sale la tabla que nos está arrojando GeoGebra. Ahora tenemos que analizar el dominio y el rango. Entonces, para analizar el dominio, nosotros lo que tenemos que analizar es si existe alguna interrupción o si se interrumpe los valores al poderlos yo colocar en X. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, aquí estaba en nuestra gráfica de GeoGebra. Cuando nosotros colocamos la tabla de valores, ay, Dios mío. Cuando nosotros colocamos nuestra tabla de valores, nuestra gráfica era X más 3, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros colocamos tabla de valores, yo le puedo colocar cualquier valor a X, en este caso, no hay ninguna interrupción, no hay algo que impida colocar algún valor de X. O sea, yo puedo colocar, por ejemplo, 1.000.000 menos 1.000.000 y no hay ningún problema, ¿cierto? O si yo por el contrario puedo colocar 20, 30, 40, 50 y no hay ninguna interrupción. No hay algo que me impida colocar el X. Bien, en este caso, a eso es lo que se le denomina el dominio. Son todos los posibles valores que puede tomar la variable X. Bien, en este caso yo puedo colocar cualquier valor, tanto positivo como negativo para X, y no va a haber ningún problema. Por lo tanto, yo digo que el dominio de la función, de esta función, viene dada desde menos infinito hasta infinito, porque yo le puedo asumir
o le puedo colocar cualquier valor a X y no va a haber ningún problema. Bueno, esta representación es totalmente válida. Otras personas la pueden colocar como todos los reales y también no hay ningún problema. Bueno, ahora, para el rango, lo analizamos desde el punto de vista del f de x, que es esto que tenemos acá, o y. Aquí puede estar f de x o puede estar y no hay ningún problema. Y acá nosotros lo que analizamos es a partir de dónde puede comenzar la gráfica y si existe alguna interrupción o va a parar en algún momento de crecer esa gráfica para ambos lados en el eje Y. ¿Está claro? Si nosotros aquí analizamos, aquí nuestra gráfica estaría X y aquí estaría Y. Entonces, si ustedes analizan aquí, si yo le puedo dar cualquier valor en X, pues nosotros estamos analizando en primera instancia que aquí todos estos valores son positivos. En primera instancia, ¿sí? Desde -2, porque estamos analizándolo desde acá, desde este punto, desde -2. ¿Bien? Y nosotros analizamos que de aquí para arriba todos los valores que pueden asumir son positivos. Pero resulta que si ustedes miran aquí en la gráfica, esta gráfica está creciendo también hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que puede estar asumiendo valores también negativos que no se ven reflejados en nuestra tabla de valores, pero que sí pueden llegar a existir. Por ejemplo, si yo acá le cambio y le coloco desde -10 hasta 10, por ejemplo, ¿sí? Y le digo que me haga mi grafiquita. Miren que aquí ya empieza a darme en la tabla valores negativos, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí podemos encontrar tanto valores positivos como negativos en el dominio. Bien, por lo tanto también son todos los reales. ¿Claro está ahí? En este caso son todos los reales también. Bueno, entonces este sería el dominio y el rango y la gráfica como tal para hacer una función lineal. Bueno, ahora, dentro de los que encontramos acá, encontramos también, por ejemplo, una función polinómica que es f de t, en este caso ya no vendría siendo x sino t, f de t igual a 3t más 2 a la 3. Aquí está mal. Ah, no, sí, ahí está bien. F de t. Entonces, cuando ustedes vayan a graficar esta función, pues si ustedes observan acá no encuentran t. Bueno, dentro de sus variables tienen x y y, ¿listos? Entonces ya sabemos que ahí lo que están haciendo es reemplazar la x por una t. Entonces aquí sigue funcionando de lo mismo. Entonces aquí colocan paréntesis y la función es 3t más 2. Entonces aquí lo van a colocar 3t, que en este caso lo colocamos en una x porque no hay más 2, y esto aparece elevado al cubo. Entonces aquí hay un cuadrito con otro cuadrito para elevar. Entonces aquí simplemente, esta es para colocar a cualquier exponente. Bien, entonces aquí colocamos el 3 y ya. Nos está graficando una función cúbica. Esta es la gráfica de una función cúbica, casi siempre es como si fuera como una S alargadita, si ustedes observan, ¿sí? Como si fuera una S alargadita. Entonces, esa es la función cúbica. Ya sabemos que podemos colocar nuestra tabla de valores. Bueno, no sé qué pasó acá. Tabla de valores, la podemos colocar entre -5 y 5 para que no quede no quede tan grande la tabla. Entre -5 y 5 y ya aquí ya me está graficando mi tabla de valores. Bueno. Y lo mismo, entonces colocan tecla Windows Shift S para recortar y pues la pegan allá en su documento. En este caso, para este caso como tal,
Esta es una función polinómica, en este caso una función cúbica, donde su dominio vienen siendo todos los reales. Y en este caso, el rango también no tiene ningún problema en el rango, también son todos los reales. Que es tal cual así. ¿Listos? Bueno, ¿qué más encontramos acá? Encontramos una función logarítmica. Este es logaritmo en base 3. No sé si de pronto GeoGebra haga esa gráfica o si no nos toca hacerle una modificación. Borrar. No guardar. A ver, aquí nosotros, donde dice f de x, podemos encontrar diferentes tipos de funciones. Entonces, miren, aquí está logarítmica, aquí una logarítmica en base 10 y otra que es una logarítmica en cualquier base. Entonces, simplemente escribimos acá, escribimos la base que es base 3 y aquí x. Y miren que aquí ya me está graficando mi función logarítmica. ¿Bien? Entonces, podemos dejarla simplemente una cortica, no la dejemos tan larga. Dejémosla para que nos quepa por ahí hasta 6. Entonces, lo que sí tenemos que analizar acá dentro de la función logarítmica es lo siguiente. Tabla de valores. Si la dejo desde, voy a dejarla desde -2 para que ustedes me entiendan ahorita lo que quiero decir. Bueno, y vamos a dejarla hasta 6. Miren lo que va a suceder acá. El -2 no le toma ningún valor, el -1 no le toma ningún valor, en 0 dice que es infinito, ¿sí? Menos infinito. Es un valor muy grande. Después dice que en 1 es igual a 0, en 2 es igual a 0.6, en 3 es igual a 1 y etcétera. ¿Listos? Entonces, cómo pueden trabajar ustedes esto y cómo lo pueden entender? Voy a copiarlo y lo voy a llevar rápidamente a GeoGebra. Entonces, mire, resulta que nosotros ya sabemos que nuestra función es f de x igual al logaritmo en base 3 de x. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues simplemente si tuviéramos nuestra calculadora, tendríamos acá que f de x es igual al logaritmo en base 3 y colocaríamos acá -2. Resulta que logaritmo de -2 no existe, logaritmo de -1 no existe, y logaritmo de 0 es infinito. ¿Por qué logaritmo de -2 y de -1 no existe? Les voy a tratar de explicar rápidamente. Resulta que nosotros tenemos tres funciones que son opuestas o inversas entre sí, que es la potenciación, la radicación y la logaritmación. Si yo tengo, por ejemplo, acá 5 al cuadrado, eso es igual a 25. Si ustedes quieren pasar esto o expresarlo en forma de raíz, pueden decir que raíz cuadrada de 25 es igual a 5, ¿sí ven? Y el logaritmo lo podemos colocar como logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2. Entonces, mire que tenemos la potenciación. Aquí esto se llama base, esto se llama exponente y esto se llama potencia. Lo que hace la radicación es buscar la base de la potenciación y lo que hace la logaritmación es buscar el exponente de la potenciación. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, nosotros no vamos a encontrar nunca, si yo quisiera escribir esto, si yo quisiera buscar este exponente, entonces yo diría que ¿cuántas veces tengo que multiplicar a 5 para que me dé 25? En este caso, pues 2 veces, ¿sí ven? Pero en este caso, si yo quiero colocar, por ejemplo, aquí un -2, el -2,
Entonces yo diría, ¿cuántas veces tengo que multiplicar a 3 por sí mismo para que me dé menos 2? Esto es imposible. Esto no existe, ¿sí? Por lo tanto, no está definido. No está definido, no existe, por lo tanto, no se puede, es indeterminado como tal. Esto es una indeterminación. No se puede colocar. Lo mismo, ¿cuántas veces tengo que multiplicar a 3 para que me dé menos 1? Pues tampoco, eso es indeterminado. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar a 3 para que me dé 0? Esto es un valor muy grande y eso es infinito menos infinito. Tiende a menos infinito, entonces no lo colocamos simplemente. Ahora, ¿cuántas veces tengo que multiplicar a 3 para que me dé 1? Logaritmo en base 3 para que me dé 1. Nosotros ya sabemos que si yo quiero irme a la potenciación, entonces este de acá sería mi base, que sería 3. Este de acá vendría siendo el exponente que yo quiero buscar. Y aquí el 1, si ustedes observan, vendría estando acá, que sería la potencia, ¿sí? Si lo quisiera convertir del logaritmo a la potencia. Entonces aquí yo estoy buscando este numerito para que me dé 1. En este caso nosotros sabemos que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, 3 a la 0 es 1, ¿sí? Por eso es que aquí logaritmo en base 3 de 1, ese es igual a 0. Y así sucesivamente, ¿listos? Entonces ya miramos que los números negativos pues no están definidos dentro de la logaritmación. Esto repercute al momento de calcular el dominio. Miren que el dominio, en este caso, son todos los posibles valores que puede tomar X. O sea, este valor no lo puede tomar, ningún valor negativo lo puede tomar, este tampoco. El 0 sí lo puede tomar, entonces el dominio vendría dado abierto desde menos infinito, miren acá, desde menos infinito. ¿Y hasta dónde puede ir esto? Ahora, esto sí puede ir creciendo infinitamente. Nosotros lo miramos acá en la gráfica, miren. Esto puede crecer infinitamente. Si yo arrastro esto hacia allá, no hay algún valor que me impida que el X siga creciendo. Mire, 51, 56, 57, esto puede llegar hasta 1.000.000 y puede seguir creciendo la función en X y no va a tener ningún problema. ¿Listos? Entonces, esto va a seguir creciendo hasta infinito. ¿Bien? Entonces, perdón, aquí no viene, esto no es menos infinito, este valor es 0. 0, ¿listos? El dominio viene siendo desde 0 porque es el primer valor que puede tomar X, miren. Entonces, 0 viene dado desde X, perdón, el dominio viene desde 0 hasta infinito. Bueno, y ahora el rango, en este caso, miramos en las Y o las f de X. Entonces, ¿cuál es el primer valor que está asociado al 0? Es el menos infinito. Entonces, en este caso, el Y, eso se analiza siempre en Y, el rango siempre en Y. Entonces, el Y vendría desde menos infinito, porque aquí lo dice, bien, desde menos infinito, y esto va a seguir creciendo infinitamente. Entonces, en este caso, vendría desde menos infinito hasta infinito. O en este caso, si todos los reales. Entonces, observamos que para el logaritmo sí existe una restricción en el dominio, pero en el rango, pues no hay ningún problema. Bueno, espero me estén entendiendo y esta parte haya quedado clarita. Bueno. Podemos ir adelantando, yo creo que otro punto, ¿les parece? Ya yo creo que lo de funciones quedó claro, ¿sí? Muchachos. Sí, señor. Listo, muy bien. Después dice, en el tercer punto, dice, halla la ecuación de la recta. Dice, halla la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 3,4 y cuya pendiente es 2. Listos, entonces. En este caso, como me dicen, halla la ecuación de la línea recta. Esta recta también, como es una línea recta, vendría dada por f de x igual, es la estructura general, mx más b. Si ven que es la misma que una función lineal, ¿bien? Entonces, cuando me dicen que haya la ecuación de la recta, yo me baso en esto, ¿bien? Entonces, esta m, la voy a escribir aquí un poquito más grande, mx más b,
Esta M viene siendo mi pendiente. La X como tal es la variable. Y la B es el punto de corte. Con el eje X. Aquí, si ustedes quieren colocar Y igual a MX más B. Esta viene siendo mi variable. Entonces, démosle nombre a esas variables. Esta es variable dependiente. Y esta, pues, la X vendría siendo variable independiente. Bien. Entonces, resulta que yo tengo que aquí empezar a analizar y saber cómo puedo calcular la pendiente. La pendiente tiene una ecuación por aparte que va a ser igual a x2 menos x1 sobre, perdón, no es x2 menos x1. Es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bien. Si yo tengo dos puntos, en este caso me dice que pasa por el punto y cuya pendiente es tal. Entonces, si yo tengo aquí dos puntos, el punto, un punto P que sea x1, y1, una coordenada en X, una coordenada en Y, y tengo otro punto que es un punto Q que va a ser igual a un x2, un y2. Entonces, en este caso ya tengo para armar mi pendiente si necesito, si yo tengo dos puntos como tal, si me dan el valor de dos puntos. Bien. Ahora, la estructura de la ecuación como tal se saca o se calcula despejando este y de la ecuación. Bien. Entonces, si yo quiero despejar este y, lo primero que tengo que hacer es quitar lo que está dividiendo. Entonces, aquí tendríamos m, que está fijo, y llega a multiplicar este x2 menos x1. Está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado. Entonces me quedaría esto multiplicado por x2 menos x1. Bien. Y ahora en este caso, como la idea es despejar el y2, entonces tendríamos y2 menos y1. Pues simplemente lo que vamos a hacer es enviar para el otro lado el valor del y1. ¿Sí? Entonces me quedaría que esto es m factor de x2 menos x1 más y1. El y1 está restando, pasa al otro lado de la igualdad a sumar, y esto vendría siendo igual a un y2. ¿Bien? Si lo quieren tener ordenadito, pues simplemente y2 es igual, y lo ordenan. M factor de x2 menos x1 más un y1. ¿Bien? Esa es la estructura general como tal. Ahora, si lo quieren más desglosado, que al final era lo que ustedes tendrían que estar haciendo, sería m multiplicado por x2, y después aplican propiedades distributivas de la multiplicación. M por menos x1, pues me quedaría m por menos x1 más un y1. ¿Sí? Que esto es lo que tendrían que hacer ustedes al final. Bien. Entonces, esto lo van a utilizar ustedes dependiendo si tienen dos puntos o un solo punto o un punto y la pendiente. Lo que hacen es reemplazar los valores y ¿qué? Reemplazar los valores y hallar el valor de la función o de la ecuación como tal. Por ejemplo, les voy a hacer uno muy parecido a este. Supongamos que yo tengo un P de 1, menos 2, un punto, y la pendiente que sea igual a 4. Por ejemplo, ¿sí? Un punto parecido a este. Entonces, miren, en este caso yo voy a decir que este de acá va a ser mi x1 y este de acá va a ser mi y1. Y esta es mi pendiente. Entonces, simplemente cuando tengo un punto y la pendiente, vengo y reemplazo directamente acá y me quedaría que y2
viene siendo igual a la pendiente, que sería 4 en mi caso, que es M, multiplicado por X2 menos, otra vez, 4, que es la pendiente, multiplicado por X1, en este caso X1 es 1, multiplicado por 1, más, en este caso, el Y1, que en este caso el Y1 viene siendo menos 2 para mi caso, menos 2. ¿Bien? Y ya lo que hacen simplemente es operar. Entonces les quedaría que Y2 es igual a 4X2, ahí están las variables, menos 4 por 1, pues me daría menos 4, y negativo por positivo me daría negativo, me daría menos 2. Por lo tanto, aquí el Y2 viene siendo igual a 4X2 menos 4 menos 2 me daría menos 6. Y esta sería, por ejemplo, la ecuación que yo estoy buscando. Bien, es una ecuación lineal. Eso es si conozco un punto y la pendiente. Ahora, si dice que pasa por los puntos, mira, aquí tengo un punto A y un punto B. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es calcular el valor de la pendiente. Bien. Por ejemplo, si yo tengo acá un punto A que es menos 3, menos 2, y tengo un punto P, un punto Q, perdón. Tengo un punto Q que sea 4,1. ¿Sí? Entonces a este, por ejemplo, lo puedo llamar X1 y este lo voy a llamar Y1, y a este lo voy a llamar X2 y a este Y2. Que si los quiero llamar al contrario, no hay ningún problema, no tiene ningún problema el orden en que le coloque al P y al Q. ¿Listos? Los valores de X1 y Y1. Y aquí lo primero que yo voy a hacer es calcular el valor de la pendiente. Entonces, como no tengo la pendiente, yo ya sé que la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Por lo tanto, pues simplemente reemplazo. ¿Quién es Y2? Y2 vendría siendo 1 menos, ¿quién es Y1? Es menos 2. Entonces me quedaría aquí menos 2 sobre, ¿quién es X2? X2 sería 4 menos, ¿quién es X1? Sería menos 3. Por lo tanto, aquí menos por menos me daría más. Y 1 más 2 me daría 3. Y aquí me quedaría menos por menos, me daría más. Y 4 más 3 me darían 7. En este caso mi pendiente es 7 tercios. Y por último, entonces vengo y reemplazo. Siempre reemplazo el Y1 para los valores. Y el Y2 y el X2 lo dejo quietico. Bien, no lo reemplazo. Entonces en este caso me quedaría que Y2, que no lo voy a reemplazar, es igual al valor de mi pendiente, que sería 3 séptimos, multiplicado por X2, que no lo reemplazo. X sub 2, que no lo reemplazo. Menos, en este caso, el valor de mi pendiente nuevamente, que es 3 séptimos, multiplicado por X1, que en este caso el X1 sería menos 3, más el Y1. En este caso mi Y1 es menos 2. Y aquí tendríamos que Y2 es igual a 3 séptimos de X2 menos, no, aquí sería menos por menos, me haría más, 3 por 3 me daría 9, 9 séptimos, 9 séptimos más por menos me haría menos, menos 2. Bien. Y por último, pues operamos estos dos numeritos que son los que no tienen variable. Me quedaría que Y2 es igual a 3 séptimos de X2. Y aquí 9 séptimos menos 2. Me harían 7 por 2, 14. Me quedarían 5 séptimos. 5 séptimos como tal. Menos 5 séptimos. Menos 5 séptimos. Y esta como tal sería la ecuación que yo estoy buscando. Listos, hasta ahí yo creo que pude avanzar. Entonces, no sé si me hayan entendido.